Leer para entender el mundo y para poder cambiarlo, con el propósito de mejorarlo. Leer para cambiar uno mismo, leer por gusto, por pasión, para saber, para conocer y también para dudar, para cuestionar. Letras militantes. Comenzamos. Los dos polos que establecen los límites políticos de la lucha de clases en torno a la jubilación son el apoyo mínimo a los ancianos para mantenerlos fuera de la pobreza y el mantenimiento de sus niveles de vida previos a la jubilación. El Banco Mundial, en su infame reporte Averting the Old Age Crisis de 1994, o Advertencias sobre la crisis de la edad madura, instó a que los sistemas nacionales de jubilación fueran reducidos a instrumentos de programas comprobables para los cuales solo los pobres serían elegibles, lo que significa que el resto de apoyo a la jubilación debía venir de las cuentas privadas. David A. Stockman, director del Office of Management and Budget, podría traducirse como Oficina de Administración y Presupuesto, que más tarde se volvería rico en la industria de servicios financieros, en un artículo de opinión en el New York Times durante la gestión de Ronald Reagan, siguió esta línea de argumentación al señalar que la seguridad social debería convertirse en instrumento de un programa comprobable. Se trata de una lucha por la reducción de las prestaciones de las jubilaciones, con las que la seguridad neta se reduciría al nivel de la pobreza. Los trabajadores tendrían que acostumbrarse a los estándares más bajos de vida en la jubilación. ¿Qué tan alto estaría su nivel de vida por encima del nivel de la pobreza? Dependerá del destino de sus cuentas de inversión en el mercado de valores. Superficialmente podría creerse que estarían previendo sus jubilaciones individuales de la misma manera en que los capitalistas proveen su propia cuenta. Pero existe una gran diferencia entre comenzar con una gran cantidad de capital para invertir y solo tener las cantidades triviales que son disponibles para los trabajadores. La primera es más que suficiente para asegurar el mantenimiento del estándar de una vida con excesos disponibles en tanto riqueza hereditaria. La segunda, como hemos visto, no es suficiente para mantener el estándar de vida. Integra un juego de tontos en el que los dados están cargados en contra de los trabajadores que tratan de ahorrar e invertir en el marco de sus posibilidades a través de planes privados para asegurarse una jubilación de ingresos adecuada. Muy buenas tardes, bienvenidos, esto es Letras Militantes. El día de hoy estamos retomando la lectura de este texto, de este artículo de James W. Russell, La expropiación capitalista de los ahorros de jubilación en América Latina y Estados Unidos, que publicó ya en 2013 la revista Mundo Siglo XXI del Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales del Instituto Politécnico Nacional. Nos pareció muy importante continuar con la lectura de este texto a raíz de las protestas de trabajadores jubiladas y jubilados del Seguro Social que pues están demandando la entrega de una serie de recursos que les fueron descontados de su salario durante su vida activa y que se les estarían entregando en el momento de cesantía por vejez. Hay un debate en el nivel gubernamental, la dirección del Seguro Social, la propia Presidencia de la República, argumentando que esos bienes o esos recursos económicos forman parte del erario y que sería tanto como darles una doble jubilación. Sin embargo, nuestras camaradas y nuestros camaradas jubilados del Seguro Social han demostrado que el argumento es muy distinto, que se trata de sus propios ahorros que de alguna manera les están siendo escamoteados, les están siendo arrebatados en un momento en que las pensiones y las jubilaciones se encuentran en un verdadero momento de crisis, no solamente en el caso mexicano, eso hay que tenerlo muy claro, sino que a nivel global el pago de jubilaciones y pensiones a través de estas cuentas privadas manejadas por administradoras de fondos transnacionales, el caso de las Afores en México y de estos fondos de inversión de riesgo que se utilizan en Canadá y en Estados Unidos con dinero de los jubilados, bueno, ha demostrado ser un fraude en el manejo del dinero de los ahorros de los trabajadores y las trabajadoras a nivel global. En el caso de México,
Si bien decíamos en la emisión pasada, se conjuró de alguna manera el peligro de incluir la reforma en jubilaciones como parte de todo este paquete de reformas institucionales, constitucionales, legales, que fue parte del Pacto por México, firmado en ese entonces por la naciente alianza entre el PAN, PRI y el PRD, que hoy, bueno, son la fuerza política conjugada a nivel electoral. Bueno, pues a pesar de que pareciera que se evitó meter esta reforma, lo que es cierto es que hay muchas dudas sobre el futuro de los dineros, de las pensiones, de los derechos adquiridos de jubiladas y jubilados de distintas entidades de todo el país. Y no queda exento el caso de nuestras compañeras y compañeros jubilados de Luz y Fuerza del Centro, miembros activos del ESME, que en próximos días, el día miércoles 21 de julio, estaremos haciendo cuando se transmite el programa ya habrá pasado esta actividad, pero se hará una movilización a las instalaciones del INDEP para exigir el cumplimiento de los acuerdos que hay con el gobierno en cuanto a los derechos adquiridos de los jubilados. Y uno de los más importantes es el de que se evite repartir este formato general, universal, de carta designataria para los beneficiarios, y que se respete el proceso histórico alcanzado por el sindicato de nuestras cartas designatarias, en donde tiene que haber un tanto para el sindicato, un tanto para el jubilado o la jubilada y un tanto para la institución que se encarga de pagar estos recursos. Entonces, bueno, vamos a estar en esa movilización el día miércoles 21 a las 7 de la mañana en el INDEP, y pues ya estaremos reportando cuáles fueron los resultados. Pero vamos, todo esto es en el contexto de esta situación global de las jubilaciones y las pensiones. Por más, y esto también lo decíamos en la emisión anterior, por más que un gobierno sea progresista, frente a la carga fiscal que representa la cantidad de jubilados y jubiladas, cualquier gobierno, por más justo y noble que quiera aparecer ante los medios, pues sí presenta sus dudas, presenta sus cuestionamientos, y al final aplica no siempre de una manera justa y no siempre de una manera honorable estos recortes a los recursos sociales, afectando a un sector muy importante de la población, que es la población adulta mayor. Los ancianos, nuestros viejos, nuestras viejas, nuestros familiares, nuestras madres, nuestros padres, que dedicaron algunos más de 25, 30 años de su vida a trabajar, y que hoy merecen, en justa recompensa por su aporte a la vida productiva del país, contar con un retiro digno. Por eso es importante retomar este texto. Vamos a irlo haciendo y vamos a hacer las anotaciones correspondientes en cada apartado que sea necesario. La contradicción fundamental reside en que una parte significativa de los ahorros colectivos de los trabajadores, que se dedicaba exclusivamente a financiar su jubilación para mantener sus niveles de vida con los planes de pensiones tradicionales, se está desviando cada vez más para proporcionar ingresos a los capitalistas e integrar una nueva fuente de acumulación de capital. Y este es el gran problema, cómo los trabajadores, las trabajadoras, activos y ya pensionados y jubilados, no tenemos el poder de decisión sobre el manejo de los recursos que se nos ha apartado de nuestros salarios durante nuestra vida laboral, y que, entre comillas, hemos ahorrado para un retiro digno. No se nos pregunta, sino que todo esto, al momento de pasar de manera obligatoria a estos regímenes de administración de recursos de manera privada, ya no por el gobierno, ya no en las cuentas solidarias como se manejaba antes, sino en cuentas individuales, bueno, ni siquiera tenemos ese poder de decisión. No podemos nosotros decirle a esta administradora en dónde queremos que se administren nuestros recursos. Mientras que, pues, estas grandes administradoras transnacionales, que generalmente son parte de grandes emporios o corporaciones transnacionales financieras, pues lo que hacen es ganar. Así haya una pérdida, porque recordemos que luego son instrumentos de alto riesgo de inversión, es decir, puede dar muy buenos resultados económicos, pero también puede resultar en la pérdida total del capital, y quien pierde finalmente es el trabajador, la trabajadora, el pensionado o pensionada,
porque la empresa que se encarga de administrar estos fondos finalmente va a cobrar su comisión. Si hay ganancia, bueno, pues también se lleva una ganancia lógicamente más grande la administradora de los fondos, pero si hay pérdida, la empresa termina cobrando su comisión a costa del ahorro de estos trabajadores, como nosotros lo podemos constatar simplemente revisando nuestro estado de cuenta de las Afores. Vamos a ver cuando hay pérdidas. Finalmente la empresa no pierde, sigue cobrando su comisión, pero nuestros ahorros se ven mermados a veces de manera muy drástica. Ideología neoliberal. La ideología neoliberal racionaliza y enmascara el proceso objetivo de expropiación de los ahorros para la jubilación del trabajador. Se le dice a los trabajadores que, en lugar de pertenecer a un plan de jubilación colectivo, tienen ahora la propiedad sobre cuentas de inversión individuales, lo que el presidente estadounidense George W. Bush, en su malogrado intento por privatizar parcialmente la seguridad social en 2005, llamó una sociedad de propietarios, es decir, este engaño de que como individuos somos dueños de esos recursos en lugar de tenerlos de manera colectiva en esta bolsa general, que también explicábamos en la primera parte del texto, en la emisión pasada, que son estas jubilaciones, estas pensiones a partir de fondos solidarios colectivos que servían para financiar a quienes están ya pensionados a partir de las aportaciones de los que siguen activos y a partir también del remanente de aquellos que fallecieron antes de completar, digamos, la vida proyectada que tenían por un proceso de algún actuario y que, bueno, fallecen antes de completar ese término total y ese dinero se reintegra a la bolsa colectiva y sigue financiando de manera solidaria los fondos de retiro. Aquí nos venden la idea, con esta ideología neoliberal, de que somos los dueños de esos recursos y apelan lógicamente a cuestiones de lo más mezquino, como es el decir, bueno, pues es que ¿por qué voy a financiar a alguien que ni siquiera conozco? ¿Por qué voy a financiar ya como jubilado a alguien que todavía sigue trabajando? ¿O por qué mis ahorros van a financiar una vez que yo muera a otros pensionados o a otros trabajadores que vayan a pensionarse? Entonces se acude a esa parte ideológica más mezquina del capitalismo salvaje representado por el neoliberalismo. Los trabajadores deben asumir la responsabilidad individual de asegurar su propia jubilación, ahorrando suficiente e invirtiendo inteligentemente. Ya decíamos, esta inversión inteligente no la podemos ver en el esquema actual de las Afores, ya que nosotros no decidimos, salvo el cambiarnos a una Afore que en apariencia nos dé mejores intereses, no tenemos otro poder de decisión sobre cómo se manejan nuestros fondos ahorrados en esas instituciones. De esta forma se promueve la conciencia individual en lugar de la conciencia colectiva de clase, que ya habíamos mencionado. O peor aún, su interés pasa a fusionarse superficialmente con el de la clase capitalista, puesto que tienen un interés cada vez mayor en el mercado de capitales. Es decir, piensan que forman parte de esta clase que controla el dinero a nivel global. Piensan, como hemos visto memes o bromas en las redes sociales, de que hay quienes se creen capitalistas simplemente porque viven explotados dentro de este sistema, aunque no sean dueños ni de medios de producción ni de sus propios ahorros para el retiro. José Piñera, el arquitecto de la privatización del Sistema Nacional de Jubilación en Chile, afirmó que los trabajadores con cuentas privatizadas animan las alzas bursátiles. Desde el punto de vista del capital financiero, el encanto del nuevo sistema individualista, despojado de todo principio de solidaridad, reside en que cuando los trabajadores, al llegar a la edad de jubilarse, perciben que sus cuentas no les remuneran de modo adecuado, tienden a culparse a sí mismos por no haber ahorrado suficientemente o por no haber invertido con la inteligencia debida, en lugar de responsabilizar a la industria de los servicios financieros por estafarlos. Esta industria fomenta el inculpamiento de la víctima, recomendando continuamente a la gente que ahorre más, a partir de guardar silencio respecto de que si también tienen vivienda y otros gastos que deben ser cubiertos durante su vida laboral, lo más probable es que nunca puedan ahorrar lo suficiente. Y aquí nos recuerda esta campaña constante de las Afores, de ahorrar 10 pesitos, que todos podemos ahorrar 10 pesitos para meterlos a nuestra cuenta para el retiro. Y no deja de ser pues una burla
una burla, porque de manera paralela es hacernos sentir culpables de esa falta de recursos para el retiro, como cuando nos hacen sentir culpables por usar un popote, por usar una bolsa de plástico o por la basura o la acumulación de basura plástica que tenemos en nuestras casas, que se genera por el propio consumo, ¿no? Nos dicen que tenemos que reciclar, nos dicen que tenemos que cuidar el medio ambiente, y las grandes empresas dedicadas a la extracción de minerales, las mineras canadienses sobre todo, pero también de capital mexicano, las empresas refresqueras, la industria cervecera, la industria automotriz para el armado de vehículos, la fabricación de autopartes, son de las empresas que gastan más agua y que afectan de manera más dramática los recursos naturales en el mundo, no solamente en México. Sin embargo, bueno, pues a través de toda esta campaña ideologizante del neoliberalismo, en donde lo más importante es el individuo, finalmente también sirve para responsabilizar al individuo de los grandes males que aquejan al planeta y de los cuales son responsables la mayoría de las veces las propias corporaciones, los acumuladores de capital tan grandes que hay en todo el planeta. Entonces lo mismo pasa con las jubilaciones, en donde nos hacen una campaña para que ahorremos 10 pesitos, y finalmente, aunque ahorremos 10 pesitos diarios incluso, no va a ser suficiente para tener una cuenta de ahorro para el retiro que nos dé la ganancia suficiente para vivir adecuadamente el resto de nuestros días. Ya en la emisión pasada hablábamos de los datos que nos da la Confederación de Jubilados, Pensionados y Adultos Mayores de la República Mexicana sobre cómo los pocos que van a alcanzar a pensionarse en el sistema de Afores este año van a recibir menos del 25% o hasta el 25% del salario que percibían como activos. Entonces, por más que se ahorren 10 pesitos, será imposible que alcancen una cantidad digna para el retiro. Y por otro lado, hacíamos hace ya algún tiempo el ejercicio con estas calculadoras que hay en redes sociales para saber cuánto tendríamos que ahorrar para tener una pensión digna al momento de retirarnos. Bueno, va uno introduciendo sus datos, nos dice en cuánto tiempo quieres pensionarte, con qué cantidad quieres pensionarte, quieres recibir como pensión, y en muchos de los casos nos dan pues misiones imposibles. El decir que durante 30 años tendremos que ahorrar el equivalente a 40 millones de pesos para poder gozar de una mensualidad como pensión de entre 20,000 y 25,000 pesos. Entonces, ahorrar estos 40 millones solamente para el fondo de ahorro del retiro, no pensando en todas estas condiciones que menciona el artículo, que hay que pagar por vivienda, por comida, por salud, por toda una serie de cosas cotidianas que no están consideradas ahí. Entonces se vuelve una, repito, misión imposible el poder ahorrar para tener una pensión digna. Las cuentas de pensión de jubilación privatizadas, al igual que los sueldos y salarios, están aumentando la desigualdad entre los jubilados. El peligro consiste en que esta desigualdad se incrementó hasta un punto en que se ve reflejada en una tasa de longevidad clasista diferencial. Ahorita se va a explicar en qué consiste este concepto. Para adaptar el concepto de Max Weber sobre las oportunidades de vida a la jubilación. Los ricos pueden aprovechar los avances tecnológicos en la medicina para ampliar su esperanza de vida, mientras esa esperanza en el resto de la población se ve reducida porque sus ínfimos ingresos de jubilación los excluyen del acceso a la satisfacción de sus necesidades básicas, lo que incluye el cuidado de su salud y su tratamiento. Entonces, esto lo vemos con mayor claridad en el caso de México, de la clase trabajadora mexicana, quienes hemos cotizado en el Seguro Social durante toda nuestra vida laboral. Vamos a tener un acceso muy restringido a la atención médica, muy atosigado por la cantidad de gente que requerimos a veces la atención en especialidades, y más cuando se dieron estas reformas en materia médica, cuando se quiso imponer el seguro popular y decir, bueno, vamos a bajar el número de enfermedades o de tratamientos que se pueden atender bajo este esquema. Entonces, quienes estamos sometidos a estas condiciones, lógicamente vamos a tener un trato diferenciado de aquellos que, teniendo una mayor cotización o gozando de servicios médicos privados por su estatus económico,
y precisamente aquí es la cuestión diferencial de clases, a pesar de ser del mismo sector de edades, quienes hayan tenido esa facilidad o ese privilegio de atención privada y de gozar con los mayores avances tecnológicos van a gozar de una mejor calidad de vida. Entonces, ese es el gran problema también que enfrentamos con la seguridad social. Nos dice el texto: por fortuna, esa tendencia es mitigada por otras lógicas sociales y políticas. Los trabajadores, entre ellos también los de clase media, reaccionan con luchas políticas y sociales cuando sus condiciones de vida son vulneradas. La reacción puede ser retardada o tomar mucho tiempo, pero sin duda ocurre, como se ve con la reacción de las masas en contra del sistema privatizado en Chile, con la reestatización de las cuentas privadas en Argentina y Bolivia, con las luchas para preservar y ampliar el sistema estadounidense de seguridad social y las pensiones de los nuevos trabajadores del sector público, así como con las nuevas luchas contra los planes 401K, que es en el caso de Estados Unidos, estos planes impuestos para la cuestión de seguridad social, y otros similares. Entonces, este es el planteamiento fundamental. Frente a esta lógica impuesta por el capitalismo neoliberal, la opción que tenemos siempre es la numérica: organizarnos como trabajadores, como clase trabajadora y protestar, salir a las calles y hacer escuchar nuestra voz. Esa es el arma más importante que aún tenemos como clase. Esa es la que nos define y la que nos diferencia en el entorno social. En el Sindicato Mexicano de Electricistas sabemos que esa es un arma necesaria y es la que ha mantenido con vida finalmente a nuestro sindicato durante más de 11, casi 12 años de resistencia electricista. Entonces no olvidemos que es muy importante que la movilización es el arma fundamental y que frente a esta ideología individualista, neoliberal, que nos dice que cada quien debe rascarse con sus propias uñas, debemos recordar que nuestro sindicato establece que por lo que tenemos que luchar es por el beneficio colectivo. Vamos a una pausa y después de esta pausa regresamos con este texto de James Russell sobre la expropiación capitalista de los ahorros de jubilación en América Latina y los Estados Unidos. Después de esta pausa, continuamos. Estás escuchando Letras Militantes.
Letras Militantes. Continuamos. Y ya estamos de vuelta en Letras Militantes con la lectura de un texto del investigador James Russell para la revista Mundo Siglo XXI del Instituto Politécnico Nacional, de su Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales. Es muy importante tener todo este conocimiento, todo este antecedente que también tiene que ver con otros países y particularmente al momento que retomemos el texto, vamos a iniciar con el modelo chileno. ¿Por qué es importante retomar el modelo de Chile para la seguridad social? No hay que olvidar que en el caso de Chile fue prácticamente el caldo de cultivo, fue el campo experimental en donde el capitalismo impuso todas sus políticas económicas neoliberales. Primero, a partir del golpe de Estado, en 1973, aquel terrible 11 de septiembre del 73, cuando fue asesinado Salvador Allende y se dio este golpe de Estado militar a cargo de este infame dictador Augusto Pinochet. Y esta dictadura militar, que pues prácticamente abarcó la última parte del siglo XX en Chile, sirvió justamente para poner en práctica todas estas medidas económicas a partir de una imposición militar, lo que Naomi Klein conoce como la doctrina del shock. Asustas a la gente lo suficiente para que no pueda reaccionar y le impones todas las medidas restrictivas económicas que los van a afectar en adelante. Entonces fue en Chile en donde también se inició este modelo de seguridad social privatizada a través de las cuentas de ahorro para el retiro individualizadas para los trabajadores y trabajadoras que se pensionaron en aquel país. El modelo chileno fracasa. A lo largo de la década de 1990, prácticamente no existió comprensión, ni entre los chilenos de izquierda, de que el sistema privatizado de seguridad social produciría beneficios muy inferiores a su funcionamiento como sistema público. Esa situación comenzó a cambiar en 1995, cuando Doris Elter publicó un análisis sobre el nuevo sistema que cuestionó, en el terreno teórico, el argumento de que éste ofrecería adecuadas prestaciones y beneficios de jubilación. En 2001, los investigadores del Centro de Estudios Nacionales de Desarrollo Alternativo, el CENDA, en Santiago de Chile, encabezados por Manuel Riesco, confirmaron este análisis teórico con un amplio estudio empírico sobre las cuentas en el sistema privatizado. Posteriormente, el CENDA se comprometió en una campaña pública a educar a los chilenos sobre las graves insuficiencias del sistema y demandó una reforma que permitiera a los involucrados regresar al antiguo sistema público. La insuficiencia del sistema privatizado se convirtió en el tema central de la elección de 2005, con todas las posiciones coincidiendo en que éste se encontraba en crisis. Irónicamente, al mismo tiempo, como se mencionó, el presidente de Estados Unidos, George Bush, enaltecía el modelo chileno e instaba a la privatización parcial del sistema estadounidense de seguridad social. A pesar de que el CENDA y otras organizaciones demandaban que la gente tuviera la posibilidad de salir del sistema privatizado, la reforma no fue adoptada. En cambio, se dio una reforma mucho más moderna que conservaba el sistema privatizado pero incrementaba la jubilación mínima con base en una inyección de dinero público. En otras palabras, el Estado chileno comenzó a subsidiar el sistema privatizado para disminuir su producción de pobreza en la tercera edad. Es decir, nuevamente el Estado al rescate de estas políticas privadas, neoliberales, capitalistas, como pues, lo vemos también el rescate de los bancos en el caso mexicano, una vez privatizados y no sabiendo administrar o dejando a la mano invisible del mercado arreglar todas estas cuestiones y haciéndose un saqueo impresionante en el sistema bancario. Bueno, pues viene el Estado al rescate para que este sistema se siga manteniendo. La reforma fue consecuente con la política del Banco Mundial de aceptar la acción del Estado para asegurar una jubilación limitada. Los planes públicos deberían limitarse a proporcionar una jubilación que fuese suficiente para mantener a los adultos mayores fuera de la pobreza. Cualquier ingreso que rebasara la línea de pobreza debería tener un origen privado.
Es decir, nuevamente parece ser que en la mentalidad del capitalista y particularmente del capitalista neoliberal, si quieres dejar de ser pobre, todo tiene que correr por cuenta de la iniciativa privada. No hay manera de tener ingresos dignos y justos a partir del Estado o a partir de medios colectivos que no sean los que establece el propio sistema capitalista y que permite entonces la actuación del Estado, pero siempre como para cubrir, para maquillar el que no se vive en la extrema pobreza. Reestatización de los sistemas de jubilación en Argentina y Bolivia, la tercera generación de reformas. Los partidarios de la privatización de las cuentas de jubilación se refieren al periodo que va de 1981 al 2000, cuando la privatización de la jubilación barrió toda América Latina, como la segunda generación de las reformas de las pensiones. La primera generación corresponde al periodo previo, cuando los países desarrollaron los planes de pensiones tradicionales de beneficio definido. Lo imprevisto para ellos fue que desde 2008 ha venido una tercera generación de reformas de las pensiones, con la cual Argentina y Bolivia han reestatizado los sistemas que habían sido privatizados. En la década de 1990, Argentina adquirió fama por ser el país latinoamericano que siguió más de cerca la línea de las reformas neoliberales. El presidente Carlos Menem, miembro del peronista Partido Justicialista, abrazó y promovió con entusiasmo las reformas neoliberales, que incluían la privatización de las empresas estatales y la adopción del dólar estadounidense como moneda. Uno de los periodos más negros de la historia contemporánea de Argentina, justamente este pico neoliberal con Carlos Saúl Menem, que formaba parte del Partido Justicialista peronista, pero como quizás veremos en alguna otra emisión, el peronismo tiene muchos matices en la historia de Argentina. En 1993, con lo que un periódico llamó la madre de todas las privatizaciones, con la promoción del Banco Mundial, se privatizó sustancialmente el sistema público de jubilación en Argentina. Al igual que las administradoras de fondos de pensiones chilenas y que las Afore mexicanas, aunque diferentes por una supuesta competencia, las corporaciones privadas de servicios financieros o administradoras de fondos de jubilaciones y pensiones, AFJP, que lo llamaremos las administradoras, administraron los planes privados. Las nuevas administradoras promovieron agresivamente sus planes, planteando a los trabajadores que les iría mucho mejor con ellas que en el plan tradicional de pensiones públicas. Sus campañas publicitarias convencieron a más del 82% de los trabajadores, incluyendo no solo a los que ya estaban en labores, sino a los nuevos, de escoger los planes privados. La industria de las administradoras privadas despegó a mediados de la década de 1990, cuando la economía argentina atravesaba por un importante crecimiento debido a que la privatización de las empresas, propiedad del Estado, estaba atrayendo inversiones nacionales e internacionales. Pero, al igual que en Chile, solo se puede vender la granja una vez. Por tanto, para 2001, el crecimiento derivado de la privatización se había desgastado y la economía experimentó una caída espectacular, llevándose consigo los ahorros personales acumulados en las administradoras privadas. El derrumbe produjo una explosión social y múltiples crisis políticas. En un periodo de 3 semanas, en las postrimerías de 2001 y a principios de 2002, Argentina tuvo 3 diferentes presidentes, cuando se dio esta etapa de los cacerolazos y decían que se vayan todos. El país comenzó a estabilizarse con la elección de Néstor Kirchner, un peronista de centroizquierda. Nuevamente, el peronismo es un tema que resulta muy interesante. En 2003. La siguiente elección, en 2007, fue ganada de forma arrolladora por Cristina Fernández de Kirchner, la esposa de Néstor Kirchner. A pesar de que los Kirchner pertenecían al mismo partido político que Carlos Menem, quien fue responsable de la fiebre privatizadora, percibieron la necesidad de usar la inversión pública, las regulaciones y programas para contener y revertir la crisis. Los Kirchner modificaron o dieron marcha atrás totalmente a varias de las reformas neoliberales de la administración de Menem. Es en este contexto que comenzaron a tener ciertas reservas sobre lo que se había forjado con la privatización de las pensiones en 1993. El daño se había hecho en 2 frentes, en lo relativo al ingreso de los jubilados y en lo relativo a la capacidad financiera del gobierno. En cuanto a lo primero, el ingreso de los jubilados,
Al igual que en todos los casos donde los planes de contribución definida sustituyeron a los de beneficios definidos, sucedió que los afectados en algún momento comienzan a darse cuenta de que obtendrán un ingreso muy inferior bajo el nuevo sistema. Conforme esta percepción avanzó, los sindicatos comenzaron a ocuparse del asunto. Se abre una cita. Para mí, las administradoras privadas son una de las más grandes estafas perpetradas contra los argentinos, se cierra la cita, señaló Hugo Moyano, secretario general de la Confederación General del Trabajo, la CGT, el más grande sindicato en todo el país. La otra cuestión corresponde al daño potencial que el nuevo sistema estaba provocando al país. Los administradores de las administradoras privadas, tanto nacionales como extranjeros, estaban invirtiendo los fondos cada vez más en el exterior, es decir, en lugar de que los fondos estimularan el crecimiento económico interno, estaban siendo desviados fuera del país. Por supuesto, la razón residía en la búsqueda de tasas de interés más elevadas. Pero canalizar estos recursos hacia la inversión interna beneficiaría más la economía nacional y, por tanto, a los jubilados indirectamente. Además, esto produjo una extraña situación. El dinero del fondo de jubilación que anteriormente el gobierno controlaba para prestar o invertir para fines nacionales estaba ahora en manos de las administradoras privadas, para prestar al gobierno, lo que convirtió a este último de acreedor en deudor. El 13 de febrero de 2007, el Senado argentino aprobó por unanimidad una reforma que otorgó a los participantes de las administradoras privadas, una vez cada 5 años, una ventana de 180 días de oportunidad para cambiarse a los planes públicos. Al finalizar la primera oportunidad, 1.2 millones de trabajadores, es decir, el 20% del total, se cambiaron de plan. Quienes se cambiaron fueron principalmente mujeres y mayores de 40 años de edad. Es decir, cuando se dio esta oportunidad de regresar a un régimen mantenido por el Estado a partir de una cuenta colectiva y solidaria, pues la gran mayoría de los que se vieron afectados por estas dinámicas económicas del neoliberalismo decidieron regresar al sistema público. En 2008, después de que la ventana de oportunidad se cerró, la recesión golpeó con toda su fuerza y aquellos que aún estaban en las administradoras privadas vieron cómo sus cuentas se hundieron dramáticamente. Posteriormente, en octubre, el gobierno intervino decisivamente. Introdujo una medida para transferir hacia el sistema público a quienes aún estaban en las administradoras privadas. La medida fue aprobada de forma abrumadora por el Congreso. Así, Argentina se convirtió en el primer país en revertir completamente la privatización de la seguridad social mediante la nacionalización del sistema. La justificación de la acción por parte del gobierno residió en que se llevó a cabo para proteger a quienes formaban parte de las administradoras privadas, cuyas cuentas se contrajeron dramáticamente, y para liberar estos fondos con la finalidad de utilizarlos con propósitos socialmente productivos, que incluían contrarrestar los impactos de la recesión económica. La reforma aprobó que quienes fueran cambiados de las administradoras privadas recibieran las mismas pensiones garantizadas que aquellos que habían estado en el sistema público durante toda su vida laboral. Así, recuperaron lo que habían perdido al unirse al sistema de administradoras privadas. Aquí vemos entonces una línea que revierte esta situación impuesta por las políticas neoliberales. Una introducción del Estado dando la oportunidad de recobrar esos ahorros que no se invirtieran también en el exterior, sino que pudieran estimular la producción, la industria, los negocios al interior del país y que dejaran de ser incluso los acreedores, primero los subsidiarios y luego los deudores de este sistema privado transnacional. Entonces vemos que sí es posible hacerlo. Han pasado muchas cosas desde esto que nos narra James Russell, pero lo que queda intacto es esa decisión de la población de romper con esa ideología neoliberal, y lo que queda claro también es el fracaso de estos proyectos y de estos planes neoliberales que intentan imponerse a toda costa y que a lo que más recurren, lógicamente, es a los medios masivos, a las campañas en redes sociales, en otros medios, para convencernos de que lo mejor es mantenernos en un régimen privado, que todo lo que maneja el Estado se echa a perder
que todo lo que maneja el Estado es susceptible de corromperse, cuando en la iniciativa privada pasa lo mismo o peor en el caso de la corrupción, y entonces a lo que estamos obligados es a informarnos, a educarnos en este sentido, a conocer toda la raíz histórica que hay detrás de estos movimientos económicos que finalmente lo que hacen es afectar nuestro porvenir, porque en la lógica capitalista el trabajador debe durar hasta que se muere. De nada le sirve a un sistema capitalista que requiere una constante reproducción de su fuerza de trabajo mantener a gente inactiva, a quienes habiendo dado décadas de su vida, hoy sean merecedores de un reposo, de un retiro, pero que no es productivo, entre comillas, para el capital. Y por eso se busca arrancar a jubilados y pensionados su dinero para invertirlo en estos negocios de riesgo, donde el que siempre va a ganar es el gran capital. Entonces, es nuestra obligación como trabajadoras y trabajadores conocer estos temas, conocer estas historias para poder participar en estas movilizaciones de manera consciente, de manera muy consciente, tener claro por qué se está peleando y salir adelante en el ámbito nacional de manera solidaria con otras organizaciones. Porque no faltará quien diga que, pues, ¿qué está haciendo el SME apoyando a los jubilados del Seguro Social? ¿O qué está haciendo el SME apoyando a los compañeros zapatistas o a los compañeros del Congreso Nacional Indígena o a los compañeros yaquis? ¿O qué está haciendo el SME apoyando, por ejemplo, a los usuarios de energía eléctrica? Entonces debemos tener muy claro que la única manera de revertir estos grandes sistemas de explotación contra los trabajadores de todo el país y de todo el mundo es haciendo número juntos, trabajando en unidad para echar atrás todas estas políticas neoliberales. Ya se fueron esos administradores, ya no están aquí, la mayoría, porque hay algunos que todavía se mantienen dentro de algunas de las secretarías de Estado, particularmente en la Secretaría de Energía, en la Secretaría de Trabajo, en la Secretaría de Hacienda, en la Suprema Corte. Vemos que todavía hay varios de estos entes que llegaron con el neoliberalismo, incluso antes de Calderón o antes de Fox, gente que viene desde el salinismo y que es necesario quitar de ahí, y que es necesario que impulsemos estas reformas para revertir los males del neoliberalismo. Y estamos por terminar el texto, vamos a ver nada más el caso de Bolivia. En diciembre de 2010, Bolivia siguió el ejemplo de Argentina y se convirtió en el segundo país en nacionalizar su sistema de jubilaciones que había sido privatizado. En Bolivia se había establecido un sistema de pensiones de beneficio definido en 1959. En la década de 1990, siguiendo la ortodoxia del Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional, ese país instituyó reformas neoliberales de forma generalizada, que incluyeron la privatización de su sistema de jubilaciones en 1997. Como las diferencias de los sistemas privatizados se estaban revelando en Chile y Argentina, las críticas comenzaron a levantarse en Bolivia. El arribo a la presidencia del izquierdista Evo Morales en 2005 creó una oportunidad para examinar críticamente al sistema. En agosto de 2008, el Centro Obrero Boliviano, el sindicato más grande del país, convocó a una huelga general que incluía la demanda de renacionalizar el sistema de jubilaciones para crear un plan de beneficio definido. Año y medio más tarde, el Congreso lo aprobó y Evo Morales firmó el proyecto de ley. Las acciones de Argentina y Bolivia son comparables con el pequeño pero creciente movimiento de los trabajadores en Estados Unidos para abandonar los planes privados de jubilación, de contribución definida, por los tradicionales planes de beneficio definido. El logro del restablecimiento de los sistemas de jubilación colectivos, que incluyen el principio de la solidaridad, es un paso necesario para restablecer los planes de jubilación con cimientos económicos y sociales más sólidos y rescatar estos recursos del control del capital financiero. Posteriormente, podrán ser reformados y ajustados para abordar problemas de cobertura, suficiencia de las prestaciones y la sustentabilidad económica. Hasta aquí llega el texto de James Russell, que pues, nos marca una línea histórica muy interesante y muy didáctica. ¿Cuáles fueron los pasos que primero se vivieron a través de las políticas neoliberales y cuáles fueron los pasos a través del fracaso de esas políticas neoliberales que hubo que seguir
para renacionalizar. Y un paso fundamental es la participación de los principales afectados, las trabajadoras y los trabajadores. Y en este caso, organizados como es nuestro caso en un sindicato, organizados como es el caso de la Confederación de Jubilados, Pensionados y Adultos Mayores, organizados como lo hacen los usuarios de energía eléctrica a través de la NUE, y como tenemos una tarea pendiente frente a las inconsistencias, frente a las graves lagunas y ausencias que hay en el sistema de partidos políticos, de una organización política propia de las trabajadoras y los trabajadores. No puede quedar la decisión y la solución en manos de una sola persona o en manos de un solo grupo de poder. Tiene que haber una participación de las trabajadoras y los trabajadores. Hoy vemos, por ejemplo, que la resolución del conflicto de nuestro sindicato está completamente en la cancha del gobierno de la Cuarta Transformación. Nosotros no podemos generar como trabajadores, por lo menos ahorita y en el marco legal que tenemos a nuestro alrededor, no podemos generar las condiciones para la reinserción laboral por nosotros mismos. Dependemos de una decisión del Estado. Y esta decisión del Estado, hay que señalarlo, hay que subrayarlo, no es pedirle imposibles a nadie. Son procesos que bien el Estado puede cubrir, que lógicamente hoy está enfrentado a serias crisis derivadas desde lo que fue heredado por los gobiernos neoliberales, derivado de esta crisis por la pandemia, pero que se puede solucionar. Y para ello es muy necesaria la participación de nosotros los trabajadores, las trabajadoras del Sindicato Mexicano de Electricistas. Bueno, vamos a dejar hasta aquí este texto. Continuaremos sobre estos temas que son de mucho interés para nosotros porque tenemos que estar, repito, preparados no solo con las movilizaciones, sino con el discurso y los argumentos para sacar adelante todas estas reivindicaciones que tenemos como clase trabajadora. Por lo pronto, recordar que el próximo 1 de agosto tenemos la consulta nacional para enjuiciar a los presidentes neoliberales. Estamos en ese proceso de difusión, lo haremos con mucho más energía en las próximas semanas, con vistas a llegar este 1 de agosto bien informados, con la mayor participación posible. Por lo pronto, eso es todo en Letras Militantes. Nos vemos la próxima semana. Muchas gracias y muy buenas tardes. Decía Samuel Smiles, el libro es una voz viviente, es una inteligencia que nos habla y que escuchamos. Acompáñanos en la próxima emisión de Letras Militantes, a través de Radio SME, donde a los libros les damos la palabra.